Hola y bienvenidos al tema de funciones, y en este video trabajaremos un ejemplo sobre cómo determinar el dominio y rango de una función cuadrática. Aquí tenemos la función que vamos a trabajar, f de x igual a menos x al cuadrado menos 4x más 5. Recuerden que en una función puede estar expresada como f de x o bien como y igual. Es lo mismo, f de x o y en una función es lo mismo. Ahora, hemos trabajado y hemos visto en videos anteriores que para determinar el dominio, sobre todo el rango de una función cuadrática, lo más importante es localizar las coordenadas del vértice. Toda coordenada siempre debe tener dos valores, uno en x y uno en y. Ahora, lo más fácil para determinar las coordenadas del vértice será primero localizar la coordenada x. Para ello, primero debemos obtener los coeficientes de la función, es decir, el valor de a, que siempre está a un lado de la x al cuadrado, en este caso es negativo, y aunque no lo veamos, pero aquí dice 1. Por lo tanto, a es igual a menos 1. El valor de b siempre está a un lado de la x, y en este caso es menos 4. Entonces b igual a menos 4. Y el valor de c, que es el término independiente, es aquel número que no tiene x, es decir, que está solito. En este caso es más 5. C igual a 5 positivo. Bien, ahora vamos a localizar el vértice de esta parábola. Aquí tenemos las fórmulas para calcular el valor de x y el valor de y. Sin embargo, lo que yo recomiendo es localizar primero la coordenada x, y una vez teniendo el valor de x, vamos a sustituir en la función para obtener el valor de y, es decir, no utilizar esta fórmula. Esa es una recomendación que yo hago. ¿Por qué? Porque es mucho más sencilla, es mucho más rápida para obtener el valor. Va a dar lo mismo usando esta fórmula o bien usando el valor de x en esta función. Bien, vamos a trabajar entonces con esta fórmula y después vamos a sustituir el valor que nos dé en x en la función para obtener el valor de y sin utilizar esta fórmula. La fórmula nos dice que x va a ser igual a menos el valor de b dividido entre 2 veces el valor de a. Entonces nos quedaría que x va a ser igual a menos, este símbolo negativo siempre va porque es parte de la fórmula. Ahora, b en este caso es igual a menos 4, entonces colocamos menos 4 dividido entre 2 por el valor de a, que en este caso es menos 1. Simplificamos, este menos siempre va, lo vamos a simplificar hasta el final. 4, que es negativo, no le pasa nada, y solo multiplicamos aquí abajo. 2 por menos 1, menos 2. Voy a continuar acá abajo. Divido primero los números. 4 dividido entre 2 es 2. Y voy a simplificar los signos y veo que tengo 3 negativos. Aplicando la ley de los signos, menos entre menos da más, entre menos, menos. Una forma de saber si el resultado es positivo o es negativo de una forma más sencilla sería contar cuántos signos negativos tengo.
Si el número de signos negativos es impar, estoy hablando de un 1, de 3, de 5, etcétera, etcétera, entonces el resultado es negativo. Si el número de signos negativos es par, 2, 4, 6, entonces el resultado será positivo. En este caso veo que tengo 1, 2, tengo 3, es impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Bien, ya tengo mi coordenada X. Ahora voy a obtener la coordenada Y. ¿Cómo la voy a obtener? Pues sustituyendo o evaluando la función esta cuando la X sea igual a menos 2. Voy a evaluar la función f de x, que como ya hemos mencionado, f de x es lo mismo que y. Por lo tanto, si voy a hacer una evaluación de una función, yo recomiendo que en lugar de f de x, ahora se cambie por la y. ¿Por qué? Porque quiero obtener la pareja de una x teniendo su valor. En este caso es menos 2. Por eso recomiendo cambiar para este caso f de x, cambiarla por y. Entonces, la función no cambia. Me quedaría f de x, o sea y, va a ser igual a menos, aquí está el menos, y en lugar de la x, yo voy a escribir un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a escribir el valor que me dio en la fórmula anterior, que fue menos 2. Entonces me queda menos 2. Aquí me faltó elevarlo al cuadrado, menos 4, y en lugar de la x está un paréntesis que voy a escribir otra vez, menos 2 más 5. Voy a hacer la simplificación y hay que tener mucho cuidado con los signos y me quedaría de esta manera. Si se dan cuenta, la potencia solamente está afectando, por así decirlo, afectando o elevando solo lo que está en el paréntesis. Quiere decir que este signo negativo se sigue conservando. Ahora, menos 2 elevado al cuadrado, que es menos 2 por menos 2, entonces me daría 4. Y aquí, 4 por 2 es 8, menos por menos es más, y bajo más 5. Hago la simplificación, puedo primero sumar los positivos, en este caso 8 más 5 es 13, menos 4, entonces me daría 9. Y entonces ya tengo la pareja de x del vértice. Recuerden que habíamos calculado la x en menos 2, nos faltaba la y, pero ya tenemos su pareja y en este caso su pareja vale 9. ¿Qué quiere decir? Que el vértice de esta parábola está en menos 2,9. Les vuelvo a repetir, podemos hacer esta evaluación que para mí es más simple, es más sencilla, más rápida, o bien podemos usar esta fórmula. Les va a dar lo mismo, les va a dar 9, pero para mí es más rápido este procedimiento. Una vez que ya tenemos las coordenadas del vértice de nuestra parábola, por último vamos a establecer el dominio y el rango. Como ya hemos visto en videos anteriores, en el dominio no existe ninguna restricción para las x. O sea, que cuando graficamos una función de segundo grado o una función cuadrática, el dominio será el conjunto de números reales. Recordemos que el dominio
son todos los valores de x, y como no hay ninguna restricción para esta función, para todas las funciones cuadráticas, nosotros le podemos asignar cualquier valor a la x y siempre nos va a dar un valor para y. Por lo tanto, el dominio decimos que es el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿cómo voy a establecer el rango? Es bien importante, y por eso lo mencionaba al inicio del video, que lo primero que debemos hacer es obtener las coordenadas del vértice. ¿Por qué? Porque el vértice nos va a indicar hasta dónde llega la parábola. Y dependiendo el signo del coeficiente principal, o sea el de A, si es positivo, la parábola tiene este comportamiento. Si es negativo, como en este caso, la parábola tiene este comportamiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando la parábola tiene este comportamiento, su rango siempre se ve de abajo hacia arriba, es decir, del punto más bajo, que en este caso tendríamos un punto mínimo, su vértice es un mínimo. ¿Y hasta dónde llega? Pues hasta el infinito positivo. A diferencia de este comportamiento, que donde empieza la parábola, pues si vemos esta parte, pues se va hasta el infinito, pero el infinito negativo. ¿Y hasta dónde termina? Pues termina hasta este punto, hasta el vértice. ¿Y hasta qué altura llega? Recordemos que el rango son los valores de y. Entonces, en el vértice, este valor que está en color azul es el que nos va a indicar hasta qué altura llega nuestra parábola. ¿Por qué? Porque como su coeficiente es negativo, tiene este comportamiento. Entonces, ¿hasta qué altura de y va a llegar esta parábola? Pues hasta el número 9, hasta la altura de 9. Recordemos que las y son las que están de manera vertical. Ahora, nuestro rango quedaría desde menos infinito, porque viene desde abajo, y llega hasta el número 9, cerrado. ¿Sí? Entonces, nuestro rango viene desde menos infinito, abierto, porque nunca vamos a conocer cuál es el valor del infinito, por eso queda abierto, y llega, su último valor es el número 9, cerrado, porque sí llega la parábola o la función, sí llega a valer 9. Entonces, nuestro rango quedaría de esta manera, a diferencia de cuando nuestra parábola tiene, o nuestra función tiene un coeficiente principal positivo, siempre empieza del valor de y el siguiente valor es el infinito. Aquí, como el comportamiento es de esta manera, por eso siempre decimos que es desde menos infinito, llega a 9 y ese sería su último valor. Bien, esta es la forma de cómo establecer el dominio y el rango de una función cuadrática. Recordemos que lo primero es calcular las coordenadas del vértice y tomar en cuenta este valor para establecer su rango.